Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. En sociedades como la nuestra aún persisten muchas actitudes, pensamientos y comportamientos machistas que continúan colocando a la mujer bajo presión y prejuicio social. Una de las áreas donde las mujeres continúan siendo juzgadas injustamente es el tema de la sexualidad, donde se sigue esperando que los hombres sean quienes tengan todo el conocimiento y la experiencia sobre el sexo, mientras que las mujeres deben seguir siendo sumisas y proyectar una imagen de pureza. En el caso de las adolescentes, cuando esto no se cumple, existen consecuencias a las que no se enfrentan los varones. Según un artículo escrito por la antropóloga social Taira Vargas, publicado en el periódico Hoy, en muchos centros educativos públicos de República Dominicana se expulsan las adolescentes embarazadas o sexualmente activas a pesar de que está prohibido por la ley. Las maestras justifican la expulsión con la expresión de que son mujeres, que no pueden juntarse con las demás niñas, lo que soporta la visión cultural de que la niñez se pierde con el sexo femenino, mientras que los niños y adolescentes no son juzgados o expulsados por ser activos sexualmente, ni son considerados una mala influencia entre los demás compañeros. Para continuar ampliando las informaciones sobre este tema, se encuentra en nuestros estudios la antropóloga social e investigadora Taira Vargas. Licenciada Vargas, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Las adolescentes sexualmente activas son en realidad una mala influencia, como lo dice la sociedad y como plantea usted en el artículo? Háblenos un poquito de todo lo que escribió. Bien, realmente el tema de la mala influencia con respecto a la actividad sexual o al inicio de la actividad sexual es un sesgo en términos de lo que son los análisis sociales. Las decisiones sobre el sexo y sobre el tener relaciones o no tienen necesariamente una relación directa con influencias de amistades o influencias de otros agentes externos. Tienen que ver con un proceso que vive la pareja o vive la persona, o en este caso la adolescente, en la que decide o de alguna forma está vinculada a momentos de espontaneidad en la relación afectiva a tener sexo. Las muchachas que son activas sexualmente tienden a ser sancionadas. ¿Por qué? Primero, porque nuestra sociedad sigue siendo machista y patriarcal y entiende y le niega a las mujeres el derecho a la sexualidad y el derecho al placer. Nosotras las mujeres seguimos siendo vistas como solamente entes reproductores, somos solo vistas como tener sexo para la maternidad, no tenemos derecho a tener placer. En el momento en que la mujer o la adolescente rompe con ese estereotipo, entra a ser sancionada y por eso se establece esa mala influencia. No es porque hayan hecho estudios en el sistema educativo ni las personas adultas sobre si existe influencia o no en el sexo, sino simplemente se está manejando el estereotipo cultural proveniente del patriarcado, pero también se está manejando el estereotipo religioso que supone a la mujer, le da una carga a la mujer de que debe llegar virgen al matrimonio y por tanto no puede tener sexo. Taira, pero hay una situación, estamos viendo los que vamos a escuelas públicas y estamos viendo el escenario escolar. Vemos que indirectamente las mismas maestras y las mismas psicólogas del centro la consideran como una mujer y le sugieren que se cambie para la noche. Eso es algo que nosotros estamos viendo con mucha frecuencia. ¿Qué opinas tú de eso? Lo que pasa es que en la cultura popular, la niña cuando tiene sexo deja de ser niña. Incluso muchas madres y padres cuando saben que la muchacha está teniendo sexo, la incitan o la botan de la casa y ellas se van con los novios a vivir porque no pueden vivir dos mujeres en un mismo hogar. Esa es una expresión que tienen y ellas mismas lo interiorizan. A veces ellas mismas cuando ven que están teniendo sexo entienden que no deben seguir viviendo en el hogar materno o paterno y tratan de salir e irse a vivir con el novio o con la pareja
para no entrar en contradicción con una norma social en la que ellas se educaron. Entonces, esa norma social se sigue estando presente en la cultura popular y afecta a nuestros docentes y afecta a todo el sistema educativo. Taire, ¿cómo tú ves que esto afecta a una adolescente? Porque tú trabajas con el universo tanto de maestros como con adolescentes en tus investigaciones. ¿Qué te dicen las adolescentes que sienten esa etiqueta social que les ponen de mala, de levente, como decimos aquí? Mira, ese tema de la etiqueta social afecta psicológicamente y socialmente mucho al adolescente y además la expone a mayores riesgos. ¿Por qué? Porque terminan buscando refugio en una pareja que muchas veces es una relación supuestamente espontánea y momentánea y termina siendo una relación fija, pero en esa relación muchas veces se da violencia y estas muchachas entran a ser víctimas de violencia y a estar desprotegidas por su familia y por el sistema educativo. Además, la pasan a la tanda nocturna donde están más inseguras. Exacto. Y entran en mayor riesgo. Y pasa lo mismo con el tema del embarazo, Taira, porque también se quedan solas. Es una situación bastante difícil porque son prácticamente adolescentes que están entrando en una etapa difícil porque ni siquiera tienen el acceso a la parte laboral. Están embarazadas, pero también están solas porque las familias las abandonan y los amigos de alguna forma tratan de ayudarlas, pero no tienen las herramientas para mantenerlas ni cuidarlas, entonces se exponen. Háblanos un poquito de ese escenario tan oscuro. Sí, mira, con el tema del embarazo, muchas veces la muchacha no se embaraza de la primera relación. La muchacha se embaraza después de varias relaciones y muchas veces es producto de la situación anterior, de que la muchacha es activa sexualmente, se tiene que ir con el novio a vivir y termina teniendo un embarazo con esa pareja y la pareja a veces o en muchas ocasiones no asume responsabilidades y termina siendo una madre soltera, ¿no? O termina viviendo con la familia de la pareja y sufriendo muchas situaciones de violencia y de exclusión. Entonces, realmente todo este tema de la sanción social a la sexualidad y el tema de la no aceptación del derecho a la sexualidad que tenemos las mujeres, que tienen las adolescentes, van generando una cadena de fenómenos, embarazos no deseados o embarazos deseados pero con poca protección en términos social y económico, la irresponsabilidad masculina, porque realmente vivimos cargándole el dado a la muchacha, pero los muchachos siguen teniendo una vida sexual activa, amplia y diversa, y siguen asumiendo esta vida sexual sin ninguna responsabilidad. Y ahí es que vamos, Taira, porque ¿y qué pasa con los adolescentes que embarazan a su pareja? ¿Qué pasa con los adolescentes que están teniendo 2 y 3 relaciones sexuales con diferentes mujeres y de alguna manera siguen en la tanda de la mañana porque nadie le pone etiquetas? Entonces vamos a hablar de eso. Bueno, una de las cosas es que primero los docentes, cuando nosotros vamos a los centros educativos y les pedimos que queremos entrevistar a muchachos que son padres, adolescentes, ellos no saben quiénes son padres. Eso es lo primero. Ellos sí saben quiénes son madres, pero no saben quiénes son padres. Entonces, cuando tú vienes a entrevistar al muchacho, te das cuenta que el muchacho está estudiando, nadie le ha dicho nada, nadie ha cuestionado nada y no tiene muchas veces no tiene ninguna responsabilidad frente al tema del embarazo. Y a veces tienen 3 y 4 muchachas embarazadas a la vez. O son padres de varias muchachas, ¿no? Entonces, tampoco hay una educación para el padre. O sea, la sociedad dominicana tampoco tiene una visibilización de la paternidad. Sabemos cuántos hombres son padres, de cuántas mujeres, de cuántos hijos, desde qué edad. No lo sabemos, no sabemos cuál es esa situación. Y nos quejamos porque los padres realmente no cumplen su responsabilidad, pero no estamos tampoco educando para eso, porque si un adolescente deja embarazado a otra chica, debemos trabajar como familias para que podamos darle la responsabilidad a ambos en caso de... Así es. Taira, ¿qué podemos hacer? Tú que trabajas a nivel de todas las partes que conforman este problema, la escuela, las familias, trabajas con todos, ¿qué tú sugieres? ¿Qué podemos hacer para modificar un poco este estigma social que tienen las mujeres, que seguimos siendo las víctimas en materia de que nos juzgan por todo y de alguna forma nuestra sexualidad le pertenece a otras personas, no a nosotras mismas? ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, lo primero que tenemos es
tenemos que pedir, tenemos que presionar socialmente, como familias, como medios de comunicación, para que el sistema educativo nuestro acabe de asumir lo que debe ser su responsabilidad frente a la educación sexual, su responsabilidad frente a temas que están incluidos en el currículum, como es el tema de la equidad de género, que no es posible lograr equidad de género, no es posible transversalizar el género en todo lo que es el sistema, si se sigue teniendo a la adolescente como la víctima, como la responsable de todo lo que son los problemas sociales y como la responsable de embarazo. No es posible seguir trabajando equidad de género cuando tengamos una desigualdad en el mismo aula frente al tratamiento que se le da al muchacho y frente al tratamiento que se le da a la muchacha. Ni es posible tampoco si tú no tienes una educación sexual que tome en cuenta a ambos en condiciones de igualdad y de equidad. Entonces nosotros necesitamos cambios en el sistema educativo, necesitamos cambios en la familia, en la escuela, y los padres y las madres tienen que tener más conciencia sobre lo que significa tener hijos e hijas adolescentes y el tipo de acompañamiento y orientación que necesita esa población para nosotros no tener situaciones que puedan ser después lamentables dentro de la familia. O sea, el derecho a la sexualidad le toca a la mujer y al hombre en condiciones de equidad y es parte de su naturaleza como ser humano y es una necesidad. Además, la sexualidad lo que ofrece es posibilidades de desarrollo afectivo y Exacto. quizás podemos convertirla en una herramienta para la cultura de paz. No, es que cuando identificamos que nuestro adolescente está conociendo y está experimentando, el asunto es que nosotros vayamos educando y de alguna forma acompañando y guiando esa sexualidad, porque si comenzamos a etiquetar, lamentablemente la situación va a seguir como está y no vamos a tener un escenario positivo. De alguna forma agradecemos muchísimo, Taira, que hayas venido al programa a ayudarnos con este tema. Sinceramente apreciamos mucho tu tiempo. Gracias a ti. Que una adolescente sea transferida al horario de la noche en su escuela porque salió embarazada y ya la consideran una mujer es un abuso, porque no es una mujer, es una adolescente embarazada que tiene el derecho de seguir estudiando y preparándose para asumir la responsabilidad económica que implica tener un hijo y para desarrollarse como persona. Que un adolescente decida iniciarse sexualmente no debe ser visto como una pena de muerte o una etiqueta de mala, porque es su cuerpo y más que etiquetarla, lo que la escuela y el Estado y la familia debería hacer es ofrecer información real y bien dirigida sobre sexualidad y sexo para que puedan asumir una sexualidad responsable y estén conscientes de lo que implica tener relaciones sexuales. Con estas informaciones termina nuestro programa de hoy y yo los invito a que nos volvamos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos y que puedan entrar a nuestra página web respuestas.com, donde podrán informarse y obtener las respuestas a sus preguntas sobre sexualidad y sexo. Encontrarán artículos sobre infecciones de transmisión sexual, sobre eyaculación, sobre orgasmo y sobre otros temas especializados en educación sexual para todos y todas. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Elaine Félix se despide cordialmente.